comienza. Hola chicos y chicas de primero y segundo grado del área de matemática del nivel secundario, ¿cómo están? Hoy nuevamente regresamos con otro material educativo. Esta vez vamos a resolver los problemas y los ejercicios del cálculo de áreas de polígonos planos, área lateral, área total y volumen, tanto del prisma y pirámide, que nos han pedido muchos de nuestros suscriptores, que nosotros hemos dejado como parte de ejercicios de práctica. Este tipo de ejercicios nos va a permitir a que nosotros podamos resolver más adelante situaciones problemáticas que involucran justamente el cálculo del área total y volumen de estos sólidos geométricos. Así que antes de comenzar, dale like, comparte y ahora sí, comenzamos. Bien, empezamos con la solución de la ficha de trabajo número 27 o tarea 27 que nosotros hemos propuesto. Primera pregunta, calcular el área del triángulo dado. Tenemos aquí un triángulo donde la base es 20 centímetros y altura es 25 centímetros. Entonces, para poder calcular el área de cualquier triángulo, basta saber esos dos datos. Por lo tanto, vamos a utilizar un modelo matemático que nosotros ya hemos aprendido, que para calcular el área simplemente hay que multiplicar la base por altura y dividir entre 2. Entonces, y es lo que vamos a hacer. Vamos a reemplazar entonces estos datos. La base es 20 centímetros y altura 25, multiplicamos y ese producto sale 500 centímetros al cuadrado y dividimos entre 2, obtenemos un área de 250 centímetros al cuadrado, ¿ok? Pregunta número 2, calcular el área del triángulo dado. Observen, aquí el triángulo dado es un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque sus tres lados son iguales. Además, sus tres ángulos también son iguales. Cada uno mide 60 grados. Recuerden que la suma de sus tres ángulos siempre es igual a 180 grados. Entonces, para poder calcular el área del triángulo equilátero, basta saber uno de sus lados. ¿Y cuánto mide cualquiera de sus lados? 12 centímetros. Entonces, vamos a utilizar el modelo matemático área igual lado al cuadrado por raíz cuadrada de 3 sobre 4. ¿Por qué no utilizamos el área de cualquier triángulo base por altura sobre 2? Porque no sabemos la altura del triángulo dado. Entonces vamos a reemplazar a ese modelo matemático. Entonces tendríamos lado igual 12 centímetros al cuadrado por raíz cuadrada de 3 sobre 4. Desarrollamos esta expresión. 12 centímetros al cuadrado es 144 centímetros al cuadrado. ¿Por qué? Porque nosotros 12 por 12 estamos multiplicando. Luego también tenemos que reemplazar con el valor aproximado de raíz cuadrada de 3. ¿Cuánto es? 1,73. Reemplazamos estos valores. Sería entonces área igual 144 centímetros al cuadrado por 1,73 sobre 4. Multiplicamos en el numerador, obtenemos 249,12 centímetros al cuadrado y dividimos sobre 4, obtenemos 62,28 centímetros cuadrados como el área de este triángulo dado, ¿ok? Pregunta 3 nos dice calcular el área del triángulo dado también. Nuevamente observamos otro triángulo equilátero. Esta vez el lado de este triángulo equilátero es 34 centímetros. Para poder calcular el área de este triángulo basta saber uno de sus lados y el lado mide justamente 34 centímetros. Reemplazamos al mismo modelo matemático que hemos utilizado en el anterior ejemplo. Entonces tendríamos área igual 34 centímetros al cuadrado por raíz cuadrada de 3 sobre 4. Nuevamente desarrollamos 34 por 34, obtenemos 1156 centímetros cuadrados por raíz cuadrada de 3 sobre 4. Ahora el valor aproximado de la raíz cuadrada de 3 es 1,73. Multiplicamos este valor con 1156, obtenemos justamente 1999,88 centímetros cuadrados sobre 4. Ahora dividimos estas dos expresiones, obtenemos 499,27 centímetros cuadrados sería el área de este triángulo que nos está dando, y eso redondeamos a 500 centímetros cuadrados su área aproximadamente, ¿ok? Pregunta 4, esta vez nos pide calcular el área del cuadrado. Observen chicos y chicas, en la imagen es un cuadrado cuyo lado es 4 centímetros. Los cuadrados se caracterizan porque sus 4 lados son iguales y también sus 4 ángulos miden 90 grados. Entonces, para calcular el área de cualquier cuadrado, chicos, basta saber suficiente uno de sus lados y sabemos que es el lado de 4 centímetros. Entonces, el modelo matemático que vamos a emplear sería igual área igual lado al cuadrado. Reemplazamos a este modelo matemático, área del cuadrado sería entonces 4 centímetros al cuadrado,
desarrollamos esta potencia, 4 por 4, es 16 centímetros al cuadrado, obtenemos el área de este cuadrado sería 16 centímetros al cuadrado, ¿ok? Pregunta 5. Calcular el área del rectángulo dado. Observen nuevamente esta imagen, chicos y chicas. Es un rectángulo, chicos, no es un cuadrado, es un rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene dos lados opuestos paralelos y son iguales. Además, chicos, nos damos cuenta fácilmente que la base mide 7 centímetros y la altura 4 centímetros. No son iguales los lados. Entonces, una vez que nosotros ya hemos identificado, ahora vamos a utilizar el modelo matemático. Para este es más simple. El área de cualquier rectángulo simplemente se calcula base por altura nada más. Entonces, reemplazando a este modelo matemático, tendríamos la base es 7 centímetros y la altura es 4 centímetros. Multiplicamos, saldría simplemente el área de este rectángulo 28 centímetros al cuadrado, ¿ok? Pregunta 6. Calcular el área del polígono dado. Esta vez, como ustedes pueden observar, es un polígono de 5 lados. Bien, esta imagen representa justamente el pentágono regular. ¿Por qué se llama pentágono regular? Porque sus 5 lados son iguales. Entonces, para calcular el área del pentágono, debemos conocer la medida de uno de sus lados y el valor de la apotema. Ahora ustedes me dicen, ¿qué cosa es el apotema, profesor? La apotema viene a ser la distancia del centro del polígono al punto medio de cualquiera de sus lados. En este caso, la apotema nos está dando en la imagen que vale 2.5 centímetros. Entonces, vamos a ahora resolver el área de este pentágono regular. Entonces, el modelo matemático que vamos a emplear sería área igual perímetro por apotema sobre 2. Entonces, observen que hemos completado con 5 centímetros a cada uno de sus lados. Entonces, primero vamos a calcular el perímetro. El perímetro, ¿cuánto mide la suma de sus 5 lados? Entonces, empezamos sumando 5 más 5 más 5 más 5. ¿Cuánto es? 25 centímetros el perímetro de este pentágono regular. Ahora, ya sabemos el perímetro, sabemos el apotema, entonces reemplazamos al modelo matemático, ¿no? Que es el segundo paso. Entonces sería el área de este pentágono, el perímetro es 25 centímetros por el valor del apotema, ¿cuánto es? 2.5 centímetros, todo sobre 2. Y eso vamos a desarrollar en el numerador. 25 por 2.5 sale 62.5 centímetros al cuadrado. Y eso hay que dividir entre 2. Luego, el área de este pentágono regular sería 31,25 centímetros al cuadrado, ¿ok? Pregunta 7. Calcular el área del polígono dado, nos dice. Esta vez, nuevamente, observamos un pentágono regular. ¿Por qué es un pentágono regular? Porque nuevamente tiene sus 5 lados iguales. Y para calcular, recuerden chicos, el área de pentágono regular, debemos saber siempre uno de sus lados. Y sabemos, uno de sus lados mide 3 centímetros, suficiente. Y además, el valor de apotema. Pero observen, no nos dan esta vez el valor de apotema. Entonces, ¿qué hacemos? Primeramente vamos a completar los demás lados. Como es regular, miden 3 centímetros cada uno. Entonces, el modelo matemático que vamos a emplear para resolver este ejercicio sería área del pentágono perímetro por apotema sobre 2. Entonces, primero vamos a calcular el apotema. ¿Cómo vamos a calcular el apotema, chicos? Recuerden una fórmula que les he dado hace tiempo. Apotema se relaciona igual lado sobre 1.453. ¿Y sabemos el lado? Sí. ¿Cuánto es? 3 centímetros. Entonces reemplazamos 3 entre 1,453. Obtenemos esta división. Aproximadamente el apotema de este pentágono sería 2,06 centímetros. Con ese valor, ahora sí ya tenemos apotema. ¿Qué nos falta? Perímetro. Nuevamente, para calcular el perímetro, simplemente sumamos sus 5 lados, ¿no? Cada uno mide 3 centímetros. ¿Y cuánto obtenemos? 15 centímetros. Ahora sí, vamos a reemplazar al modelo matemático como tercer paso, calcular el área del pentágono regular. Área es igual, el valor del perímetro es 15 centímetros por el valor de apotema que acabamos de obtener, es 2,06 centímetros sobre 2. En el numerador multiplicamos 15 centímetros por 2.06 centímetros, obtenemos 30,9 centímetros al cuadrado. Todo ello dividimos entre 2, obtenemos el área igual
15,45 centímetros, ¿ok? Pregunta número 8. Calcular el área del polígono dado. Observen, chicos, en la imagen aparece un polígono de 6 lados, entonces es un hexágono. ¿Por qué se llama hexágono regular? Porque sus 6 lados son iguales y cada uno mide 12 centímetros. Para poder calcular el área del hexágono debemos saber la medida de uno de sus lados, lo sabemos, 12 centímetros, y el valor de apotema que nosotros no tenemos en este caso. Entonces, para poder calcular, primero vamos a completar que cada lado mide 12 centímetros. Entonces, el modelo matemático que vamos a emplear es el área es igual perímetro por apotema sobre 2. Primero, vamos a calcular el valor de apotema. Recuerden, para calcular el apotema de cualquier hexágono existe una pequeña relación que es igual a apotema de cualquier hexágono es igual a 0,866 por lado. ¿Nosotros sabemos el lado? Sí. Entonces reemplazamos 0,866 por 12 centímetros de lado. Obtenemos un valor de apotema aproximado 10,40 centímetros. Con este valor, y ahora vamos a calcular. Pero nos falta el perímetro. El perímetro del hexágono simplemente sumamos sus 6 lados o multiplicamos por 6 el lado, que es 12 centímetros, obtenemos 72 centímetros. Luego reemplazamos como tercer paso al modelo matemático para hallar el área del hexágono. En este caso, el perímetro sería 72 centímetros por el valor de apotema, que es 10,40 centímetros sobre 2. Obtenemos el siguiente resultado. Multiplicamos en el numerador, obtenemos 748,8 centímetros al cuadrado sobre 2. Y esa división, encontramos el área de este hexágono regular sería 374,4 centímetros. ¿Ok? Pregunta 9. Calcular el área del polígono dado. Observen, chicos y chicas, ahora el polígono que nos da tiene 8 lados, entonces es un octágono regular. ¿Por qué? Porque tiene 8 lados iguales. Entonces, para calcular el área del octágono, debemos saber nuevamente la medida de uno de sus lados y el valor de apotema. ¿Tenemos la medida de uno de sus lados? Sí, vale 14 centímetros. Y el valor de apotema también, 16,9 centímetros. Y completamos los demás lados que faltan con 14 centímetros. Ahora el modelo matemático es el mismo, chicos. El área de este octágono sería perímetro por apotema sobre 2. Entonces, primero vamos a calcular el perímetro. Para ello simplemente sumamos todos sus 8 lados o multiplicamos la medida del lado, que es 14 centímetros por 8, obtenemos 112 centímetros. Luego calculamos el área reemplazando al modelo matemático. Sabemos que el perímetro es 112 centímetros por apotema, que nos da 16,9 centímetros, y ese resultado multiplicamos, luego vamos a dividir entre 2. La multiplicación sale en el numerador 1892,8 centímetros al cuadrado, y dividimos entre 2, obtenemos el área del octágono 946,4 centímetros al cuadrado. Pregunta 9. Nos dice calcular el área lateral total y volumen del prisma dado. Observen, chicos y chicas, tenemos un sólido geométrico, esta vez un prisma cuya base tiene forma triangular. ¿Qué tipo de prisma es? Es un tipo de prisma triangular y la base es un triángulo. ¿Pero qué tipo de triángulo? Observen, aquí en la base cada lado mide 10 centímetros, arriba también el otro lado nos dice que mide 10 centímetros, entonces podemos concluir que la base tiene un triángulo de 3 lados iguales, y un triángulo de 3 lados iguales, ¿cómo se llama? Se llama un triángulo equilátero, cada lado mide 10 centímetros, y la altura del prisma es 20 centímetros. Observemos de la arista que está apareciendo hoy, es una prisma regular. Entonces, para poder calcular el área lateral debemos conocer primero el perímetro de la base y la altura. Observen los datos que tenemos aquí. Tenemos lado de la base es 10, altura 20 centímetros, y el modelo matemático que vamos a emplear para calcular primero el área lateral es perímetro de la base por altura. Bien, lo primero vamos a calcular el perímetro de la base. Para ello vamos a dibujar la base de esta prisma aparte. Como es un triángulo equilátero, dibujamos un triángulo equilátero, cada uno de sus lados mide 10 centímetros. Entonces vamos a calcular el perímetro, sumando sus 3 lados encontramos 30 centímetros el perímetro. Ahora bien, vamos a calcular el área lateral reemplazando a este modelo matemático. ¿Cómo? El área lateral es igual perímetro de la base, ya sabemos que es 30 centímetros por 20 centímetros de la altura del prisma. Multiplicamos esta operación, obtenemos área lateral 600 centímetros al cuadrado. A continuación
vamos a calcular el área de la base, porque lo que acabamos de calcular es solamente área lateral, nos falta área de la base. El área de la base, como ustedes pueden observar, es un triángulo equilátero. Entonces utilizamos un modelo matemático para calcular el área del triángulo equilátero, lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. ¿Cuánto mide el lado del triángulo? Simplemente mide 10 centímetros al cuadrado por raíz cuadrada de 3 sobre 4. Y la raíz cuadrada de 3 es 1.73. Reemplazamos. Y 10 centímetros al cuadrado, 100 centímetros al cuadrado. Multiplicamos eso en el numerador. Obtenemos 173 centímetros al cuadrado. Pero eso falta dividir entre 4. Dividimos entre 4. Obtenemos el área de una de sus bases de esta prisma. Sería 43,25 centímetros al cuadrado. ¿Ok? Ahora continuamos resolviendo el problema 9. Esta vez, como ya hemos calculado ya el área lateral y el área de la base, ahora vamos a calcular el área total. ¿Qué cosa es el área total? Es la suma del área lateral más el 2 de sus bases, el área de sus bases. Entonces reemplazamos. ¿Cuánto nos ha salido el área lateral? 600 centímetros al cuadrado. Más 2 veces el área de la base que acabamos de obtener es 43,25 centímetros al cuadrado. Hoy encontramos el área total igual 686,5 centímetros al cuadrado. A continuación, como quinto paso, vamos a calcular el volumen del prisma, porque nos pide el volumen también. Para calcular el volumen, utilizamos el modelo matemático área de la base por altura. ¿Área de la base ya tenemos? Sí, sabemos que el área de la base vale 43,25 centímetros al cuadrado. ¿Y la altura del prisma? 20 centímetros. Entonces reemplazamos estos datos, encontramos estos datos, ahora multiplicamos 43,25 por 20, obtenemos el volumen de toda esta prisma triangular, 865 centímetros cúbicos como resultado final. ¿Ok? Pregunta 10. Calcular el área lateral total y el volumen del prisma dado. Observen, chicos y chicas, tenemos una cuña, parece, ¿no? Pero este es un prisma. Si nosotros volteamos esta prisma, es un prisma triangular irregular. ¿Por qué digo es un prisma triangular irregular? Porque la base de este prisma es un triángulo rectángulo, la parte que está de color amarillo. Uno de sus lados de este triángulo mide 5 centímetros y el otro 12 centímetros, pero no sabemos el otro lado de este triángulo o rectángulo que aparece como base. Entonces, para ello, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para calcular el siguiente lado que nos falta de la base del triángulo. Muy bien, voy a trasladar esta base del prisma que estamos observando. Aquí le estoy trasladando en un triángulo rectángulo, ¿no? La altura es 5 centímetros, la base 12 centímetros y el X sería la hipotenusa, ¿no? 5 y 12 se llaman catetos. Bien, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar el valor de X. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Nos dice el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Pero ¿cuál es la hipotenusa aquí? El lado más grande, que es X. Y los catetos son 5 y 12. Entonces, X al cuadrado igual 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Desarrollamos esta expresión, 5 al cuadrado es 25, 12 al cuadrado es 144, sumamos, sale 25 más 144, 169. Ahora, como X está al cuadrado, sacamos la raíz cuadrada de X, obtenemos raíz cuadrada de 169 es igual a 13 centímetros. Entonces ya sabemos que uno de sus lados de la base del triangular del prisma es 13 centímetros. Muy bien. Como segundo paso vamos a calcular el perímetro y el área lateral. Observen ahora esta prisma que está echado, vamos a levantar. Entonces nuestra prisma sería así como se ve en la parte inferior, ¿no? Aparece la base, es un triángulo rectángulo, ¿no? Cuyas medidas son 5, 12 y 13 centímetros. Y la altura del prisma es 10 centímetros. Entonces vamos a calcular el perímetro de la base. Para ello simplemente sumamos 5 centímetros más 12 centímetros más 13 centímetros, obtenemos 30 centímetros. Luego vamos a calcular el área lateral, perímetro de la base por altura. Entonces perímetro de la base sabemos, sí, 30 centímetros por altura. ¿Altura cuánto es? 10 centímetros. Efectuamos la multiplicación, obtenemos el área lateral de esta prisma sería 300 centímetros al cuadrado, ¿ok? Ahora, como tercer paso, vamos a calcular el área de la base de este prisma. En este caso, la base es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el área de cualquier triángulo rectángulo se multiplica cateto por cateto sobre 2. O sea, la base sería 12 y la altura 5 centímetros. Simplemente 12 centímetros por 5 centímetros sobre 2.
¿no? Entonces, multiplicamos esta operación, 12 por 5 sale 60 centímetros al cuadrado sobre 2 y el área de la base sería 30 centímetros al cuadrado. A continuación, vamos a calcular el área total. El área total sería la suma del área lateral más 2 veces área de sus bases. Entonces, área lateral, ¿cuánto hemos encontrado? 300 centímetros al cuadrado, más 2 veces el área de la base, que es 30. ¿Por qué? Porque tiene 2 bases esta prisma de triangular, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros efectuamos esto, vamos a encontrar el área total de 360 centímetros al cuadrado. Por último, vamos a calcular el volumen de esta prisma. ¿Cómo calculamos? Con un modelo matemático, área de la base por altura. En este caso, área de la base, ¿cuánto es? Ya hemos calculado, 30 centímetros al cuadrado. Entonces multiplicamos por la altura del prisma, que viene a ser 10 centímetros, encontramos el volumen total de esta prisma es 300 centímetros cúbicos, ¿ok? Pregunta 11. Calcular el área lateral total y el volumen del prisma dado. Observen, tenemos un prisma como una cajita vertical. Entonces esto se llama un prisma rectangular. ¿Por qué? Porque la base que ustedes ven es un rectángulo de lado de 1.5 centímetros y el otro lado de 3 centímetros. La altura es 4 centímetros tiene esta prisma. Entonces, para poder calcular el área lateral de esta prisma, primero vamos a calcular el perímetro de la base. Entonces dibujamos la base de esta prisma aquí. ¿Es un rectángulo? Claro que sí. 3 centímetros de base y altura vamos a poner 1.5 centímetros. Entonces vamos a calcular el perímetro. Sumamos sus 4 lados de este rectángulo. Sería 3 centímetros más 1.5 centímetros más 3 centímetros más 1.5 centímetros que tiene este rectángulo. ¿Cuánto es el perímetro? Simplemente 9 centímetros. Ahora sí, el área lateral. Recordemos que el modelo matemático que nos dan es perímetro de la base por la altura. ¿Cuánto es el perímetro de la base? Ya hemos calculado, 9 centímetros por la altura del prisma que nos da, es 4 centímetros. Área lateral, entonces multiplicamos esto, 9 por 4, 36 centímetros al cuadrado. A continuación, como segundo paso, vamos a calcular el área de la base. Para eso nos tomamos como referencia este rectángulo que acabamos de dibujar. En este rectángulo, el área, ¿cómo se calcula? Base por altura. La base es 3 y la altura es 1.5. Entonces, área de la base sería 3 centímetros por 1.5 centímetros. Entonces, área de la base sería, multiplicamos 3 por 1.5, 4,5 centímetros al cuadrado. Ya tenemos área de la base. A continuación, como tercer paso, vamos a calcular el área total. Para ello, simplemente sumamos área lateral más 2 veces área de la base. Entonces, sería total 36 centímetros área lateral más 2 veces área de la base, que es 4.5 centímetros, obtenemos área total de 45 centímetros al cuadrado. A continuación, finalmente, vamos a calcular el volumen de esta prisma rectangular. ¿Cómo? Recuerden, el modelo matemático es volumen de cualquier prisma, se calcula área de la base por altura. Entonces, área de la base ya tenemos, sí. ¿Cuánto es área de la base? ¿Cuánto es? 4,5 centímetros al cuadrado. Por la altura del prisma, que es 4 centímetros, ¿cuánto sería el volumen entonces? 18 centímetros cúbicos simplemente, ¿ok? Muy bien, hasta aquí entonces la primera parte de este vídeo, de esta solución, de estos ejercicios del cálculo de áreas de polígonos, de prismas y pirámides. En el siguiente vídeo vamos a continuar para completar más vídeos para ustedes. Muchas gracias.